Hola, buenas tardes. Pues ya es el último día de las conferencias. Vamos a tener el honor de contar con la doctora Rosario Porras Aguilar. ¿Cómo estás, Rosario? Hola, doctora. Muchas gracias por la invitación. Como cada una de las oradoras aquí, es de verdad un honor ser parte de este evento y pues le agradezco la invitación. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y pues lástima que no estuviste aquí personalmente en el CIO, pero bueno, ya lo conoces. Sí. Pero bueno, no es lo mismo, pero de todas maneras nos abre otras oportunidades, ¿no? Y poder, creo, llegar a más gente normalmente se tiene alcance cuando se hace un evento en persona. Sí, hay que ver las ventajas, ¿verdad? Sí, unas por otras. Sí. Bueno, pues yo creo que ya en 1 o 2 minutos vamos a empezar con la conferencia, Rosario. Sí, doctora. Buen día, mi nombre es Amalia Martínez García, formo parte del comité organizador del Encuentro a Participación de la Mujer en la Ciencia. Hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Rosario Porras Aguilar. La doctora Porras es investigadora en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte en el Departamento de Física y Ciencias Ópticas desde el 2017 y líder del Laboratorio de Óptica Activa. Sus áreas de investigación incluyen interferometría y microscopía activa, modelado de frente de onda a través de medios altamente dispersores, microscopía cuantitativa y metrología óptica. La doctora Porras obtuvo su doctorado en Ciencias Ópticas en el 2009 y una maestría en Instrumentación Astronómica en México en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Ella fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Gante del 2009 al 2011, donde estudió los efectos no lineales en los materiales de cristal líquido. En el 2012 realizó otro postdoctorado en el grupo de Ingeniería Óptica del Instituto de Micromecánica y Fotónica de la Universidad Politécnica de Varsovia, en Polonia, donde trabajó en interferometría holográfica digital. En el 2014, la doctora Porras regresó a México, donde estuvo empleada hasta el 2017 como investigadora federal del CONACYT para trabajar en metrología óptica para aplicaciones industriales y biomédicas. Actualmente es parte del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Porras está comprometida en fomentar ambientes de inclusión donde no solo las mujeres, sino todas las minorías subrepresentadas puedan sentirse bienvenidas en áreas en STEM, especialmente en óptica y fotónica. Por esa razón, ha organizado numerosos eventos para alentar y promover la participación de las mujeres en las áreas STEM en México y de la participación de LANTICS de primera generación de inmigrantes en Estados Unidos. Como divulgadora de la ciencia, ha participado y organizado eventos que incluyen conferencias, talleres,
ferias de ciencias, entrevistas de radio y ha diseñado experimentos para la divulgación de óptica. Los dejo con la doctora Porras Aguilar, quien nos va a impartir la plática, una mirada más profunda a la microscopía moderna. Buen día a todos. Mi nombre es Rosario Porras Aguilar y primero quisiera agradecer la invitación al encuentro, la participación de la mujer en la ciencia. Me siento muy honrada de ser parte de este evento. Permítame comenzar hablando un poco de mi trayectoria académica y profesional, porque mi trayectoria, como creo que la mayoría de muchos, no ha tenido un principio y una dirección muy definida, sino más bien un camino como este, un poco retorcido y hasta a veces un poco esparcido. Yo comencé como técnica en programación de computadoras en una edad muy temprana, donde la computadora no se podía usar más que para programar, así que eso comencé haciendo. Después estudié una ingeniería en electrónica, en comunicaciones, y después estudié instrumentación astronómica. En realidad, estudié electrónica porque era lo más cercano a física que yo podía estudiar, siendo que estaba muy joven y no había física en Chiapas, que es de donde yo nací. Lo único que pude hacer fue estudiar una ingeniería electrónica. Intenté buscar una aplicación divertida a eso que estudié, y esa aplicación divertida que también me traía de vuelta a la física fue instrumentación astronómica. Y allí estuve trabajando en sistemas de óptica adaptiva, que son sistemas que se adaptan para compensar las deformaciones que la atmósfera induce a imágenes astronómicas. Allí fue donde conocí acerca de la luz y la verdad es que me cautivó aprender cómo se propaga y la forma que uno puede redireccionarla para obtener más información de los objetos que fueron iluminados con esa luz. Así fue como me decidí comenzar un doctorado en óptica. Ya en el doctorado en óptica comencé a trabajar con materiales que se pueden controlar para ayudar a redireccionar la luz, y estos son los cristales líquidos. Y así encontramos una aplicación a estos cristales, a estos materiales, en la microscopía de contraste de fase, que en vez ahora de trabajar con imágenes astronómicas, empecé a inmiscuirme en el mundo de la microscopía, en especial de la microscopía de contraste de fase, que no es más que poder ver cosas que son transparentes. Así comencé después utilizando los sales líquidos como medio de controlar la luz, de redireccionar y controlar la luz. Empecé en un postdoc en la Universidad de Gante en Bélgica con un proyecto en solitodes en cristales líquidos. La idea de este proyecto, en palabras más sencillas, era buscar la forma en que dos fibras ópticas se interconectaran. Es muy difícil lograr que dos fibras ópticas que son muy pequeñas logren comunicarse sin pérdida de información. Y la idea con estos solitones era crear como un puente de un material que pudiera embonar ambas fibras ópticas y lograr que se comunicaran sin pérdida de información, algo así como un autoalineamiento entre las dos fibras. Después estuve trabajando en otro postdoc en la Universidad Tecnológica de Varsovia, en Polonia. Allí estuve trabajando en el proyecto HoloTrue, que fue en la formación de hologramas de tamaño humano con muy alta resolución espacial, o sea, con muy alta nitidez, que es hasta hoy en día todavía todo un reto que sigue en investigación, pero que hace apenas, será hace algunos 5 o 6 años, comenzó a dar frutos. Después, ahí mismo en la Universidad de Varsovia, estuve trabajando en metrología activa, que son métodos para medir utilizando luz, pero de manera activa, con sistemas, con materiales que pueden reconfigurarse. Lo mismo, si uno ve, es más o menos lo mismo que estaba haciendo, pero con diferentes aplicaciones. Allí ya comenzaba a ver para dónde iba. En el 2014 regresé a México a trabajar como catedrática con ACID y estuve trabajando en eso por 3 años. Y allí estuve enfocada en metrología óptica. También en microscopía en 3D.
ambos fueron métodos que la idea era tener sistemas activos que pudiesen cambiar, que pudiesen adaptarse a las condiciones, ya sea de iluminación o de tamaño, o etcétera. Por ejemplo, para describir de manera sencilla lo que son sistemas adaptivos o adaptables o activos, son, por ejemplo, en nuestro caso de los ojos humanos, que no importa si leemos algo que está muy cerca, nuestros ojos intentan enfocar a eso que estamos leyendo. Y si está muy lejos, pues el sistema en sí se adapta, cambia para que podamos tener mejor visión. O si tenemos demasiada luz o si tenemos menor luz, nuestros ojos se adaptan, las pupilas se adaptan a esas condiciones. Esos son los de sistemas activos. En Charlotte, hoy en día, en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, soy la líder del grupo de óptica activa, y en especial nos dedicamos a microscopía, pero no solamente para aplicaciones en biología, sino también para aplicaciones industriales. Retomando el tema de la plática, que es una mirada más profunda a la microscopía moderna, lo que quisiera es, con esta plática, abrir como un abanico en las posibilidades de lo que la microscopía moderna está haciendo hoy en día, cuáles son los límites, cuál es la dirección a la que se está yendo la microscopía, cuáles son los retos también, y un poco acerca de la forma en que la solución que proponemos desde mi laboratorio. Como decía, las metas de la microscopía son, como cualquier otro tema, lo que llamamos tener el mejor performance. Lo que quiero decir en microscopía, lo que queremos decir en microscopía con mejor performance es intentar obtener las imágenes con la mayor nitidez posible, de la manera más rápida posible, obteniendo la mayor cantidad de información que se pueda obtener, utilizando la menor cantidad de luz para no dañar las células, y por supuesto, ¿por qué no? También de manera muy económica. Y bueno, también está ¿qué más busca la microscopía moderna hoy en día? No, eso no es suficiente, necesitamos aún más. Y eso es lo que quiero simbolizar con este signo de los 3 puntos de los smartphones. ¿Qué más podemos, la microscopía puede darnos? Es justamente en esa la parte en la que me voy a centrar hoy, en el qué más nos puede dar la microscopía, pero también dando una visión de lo que ya se ha obtenido hasta hoy. Pero también quisiera platicar, discutir el para qué queremos esforzarnos tanto, por ejemplo, en el campo de la biología. En la biología necesitamos tener mayor resolución, mayor nitidez de las imágenes, queremos observar las cosas con el mayor detalle posible, eso le llamamos resolución, ver lo más pequeño y de la manera menos invasiva posible, es decir, podemos utilizar rayos X para observar varias cosas con muy alta nitidez. Sin embargo, no todo el tiempo es posible hacerlo sin dañar la muestra, sin dañar la célula. Entonces, la idea es hacerlo de la manera menos destructiva posible. Y la idea es que podamos observar así células que estén vivas, y no solamente células que estén vivas en un instante determinado, sino monitorear su evolución por tiempos prolongados. ¿Para qué queremos hacer todo esto? Bueno, porque queremos tener mapas celulares que sean más cercanos a la realidad, que en realidad nos permitan hacer estudio de varias células, por ejemplo, de células neuronales, entender los procesos que se llevan a cabo para que de repente las células comiencen a ser cancerosas y comiencen a reproducirse. También queremos entender, por ejemplo, qué sucede en nuestras células como para que comiencen efectos degenerativos que terminen con enfermedades bastante agresivas. Para poder tener toda esta información necesitamos alta precisión en coordenadas X, Y y Z, es decir, en una imagen X, Y,
y en Z en profundidad. Eso nos daría información en 3D. Pero además de eso también queremos tener toda esa información respecto al tiempo. Es decir, como decía un principio, monitorear todos estos cambios para entender los procesos que suceden en células vivas bajo condiciones de iluminación bajas. En sí, los obstáculos, bueno, les decía hace un momento, para obtener todo esto necesitamos primero que nada alta resolución, es decir, que la imagen sea lo más nítida posible. Los obstáculos allí son en la óptica, en los sistemas ópticos que tenemos, que están, les llamamos limitados por difracción, es decir, que no pueden obtener una imagen que tenga mayor resolución más que la que está dada por el sistema óptico. Hablaré un poquito de lo que se ha hecho en la microscopía moderna de los últimos años, 5 o 10 años, para mejorar esta resolución y qué tanto ha mejorado, cuán más nítido podemos ver hoy en día una imagen. Otro problema del que se encuentra en microscopía biológica principalmente es la transparencia. Los objetos como las células son tan delgados y tan pequeños que absorben muy poca luz. Y eso los hace transparentes, es muy difícil poder verlos. Y se necesitan varias técnicas para poder observarlos. Y otro problema, otro obstáculo es lo que llamamos el esparcimiento de la luz, más conocido como scattering. Esto es que si colocamos una célula en medio de un tejido biológico que esté, no puedo escribir ahora, pero algo que esparza la luz. Un ejemplo de un objeto esparcidor de luz es Scotch tape o las cintas mágicas, y es cinta mágica le llamamos también. Eso hace que la luz se esparza y por lo tanto no podemos colectarla para entender de qué venía, de dónde viene toda esa información, y por lo tanto perdemos contraste, es decir, la imagen pierde incluso resolución, se hace menos nítida y no podemos distinguir entre la información que está allí en la imagen. Un poquito acerca de la resolución en microscopía para que podamos entender la importancia de la contribución de la óptica moderna. Es como intentar, la resolución es como intentar pintar algo, un ojo, por ejemplo, con una brocha muy grande o con una brocha muy pequeña. Si la brocha es muy pequeña, podemos conseguir que el ojo se vea pues más detallado, o cualquier cosa que estamos pintando de la forma más detallada posible. En Opto, ¿qué hacemos? Es utilizar pues lentes para formar la imagen de algo, y la nitidez, la resolución con la que vamos a poder observar esa imagen va a depender del tamaño de la lente, de toda la óptica en sí, y pero principalmente de lo que llamamos la abertura de la lente. Y esas lentes de todo el sistema óptico. Y esa lente va a crear, por ejemplo, si nosotros utilizamos un objeto donde hay, no sé, por ejemplo, un puntito muy pequeñito, lo más pequeñito posible, intentamos hacer la imagen de eso. Aquí, por ejemplo, lo que llamamos una imagen puntual. Si intentamos obtener la imagen que eso nos da, obtendríamos algo que llamamos el disco de Airy. Y el diámetro de este disco de Airy está relacionado con la nitidez con la que podemos generar una imagen. Si en vez de tener un puntito como tenemos acá, tenemos más bien varios puntitos, entonces lo que obtenemos en la imagen es la superposición de esos varios puntitos. Y si es una imagen más extendida, pues tenemos evidentemente la superposición de varios puntitos que se superponen y que vemos nada más la resultante de ellos. Es decir, es como si intentásemos pintar algo de nuevo con una brocha tan grande o tan pequeña como se pueda. Eso va a terminar afectando la resolución en la imagen. Una forma para lidiar con la transparencia de las células es tenerla de ciertos colores para que puedan ser visibles. Normalmente eso lo hace la microscopía de fluorescencia. Lo que hacen es identificar moléculas que pueden
anclarse a regiones o a estructuras de interés en la célula, por ejemplo, las paredes celular o alguna región en específico que sea de interés del microbiólogo. Y de esa manera se iluminan, y al lograr eso, entonces se logra un contraste, es decir, se hacen visibles esas regiones. Esa es una forma de lidiar con la transparencia de las muestras. Esto, sin embargo, trae muchos otros problemas de los que discutiré un poquito más adelante. Sin embargo, la microscopía de fluorescencia es todavía hoy en día una gran solución. En particular, la microscopía STED, que es de las técnicas más modernas en microscopía, han logrado obtener lo que llamamos hoy superalta resolución. La idea, como toda idea genial, cuando nos la cuentan después parece muy sencilla. Lo que hicieron los inventores de esta técnica, que por cierto consiguieron el premio Nobel de Química en 2014, lo que hicieron ellos fue sintetizar una molécula que se pudiera, que cuando se ilumina genere un cierto tamaño de spot, le llamamos, como esa difracción, esa resolución de la que hablaba yo, como ese tamaño de esa brocha. Sin embargo, esa misma molécula, al ser iluminada por otra forma, algo como una dona, lo que se consigue es apagar esa fluorescencia. La fluorescencia final termina siendo una muy pequeña, que puede ser entre 10 nanómetros y 70 nanómetros de diámetro. Es decir, que conseguimos de alguna forma sintética o química elevar la resolución con la que logramos conseguir obtener la imagen. Para darnos una idea de lo que quiero decir con 10 a 70 nanómetros, permítanme enseñarles esta imagen. Esta imagen, por ejemplo, nos muestra, permítame comenzar con la cabeza de un alfiler, que es más o menos 1 millón de nanómetros de ancho. Si pensamos, por ejemplo, en el cabello humano, el grosor de estos cabellos son de aproximadamente entre 50.000 y 100.000 nanómetros de ancho. Una hoja de papel sería más o menos 75.000 nanómetros de ancho. Glóbulos rojos, los eritrocitos, son más o menos de 7.000 nanómetros de ancho. Y así hasta, por ejemplo, llegar a 10 átomos de hidrógeno alineados, que son más o menos 7 nanómetros. Esto para darnos una idea de lo que se puede conseguir en estos sistemas de muy alta resolución. Estamos hablando de que en el pasado se lograban apenas conseguir conseguir imágenes con unos 500, 400 nanómetros, y que hoy en día se consigue obtener imágenes con muy alta nitidez. Entonces, les decía, también hay problemas, hay complicaciones al utilizar microscopía fluorescente. Uno de ellos es que el uso de moléculas fluorescentes se considera invasiva. Es decir, que cuando es iluminada, la molécula también genera algunos tóxicos que cambian la forma en que la célula es. De tal manera que si queremos estudiar la célula como sería su proceso normal celular, no logramos hacerlo porque ya estamos, invadiendo su proceso natural. Otro problema que tenemos al usar moléculas fluorescentes es que la fluorescencia es limitada a algunos minutos y máximo algunas horas. Es decir, que no podemos estudiar esa misma muestra en repetidas ocasiones, o no por varios días por lo menos. Lo máximo que tenemos es algunas horas, aún limitando la iluminación que se utiliza. Otro problema es que se requiere personal altamente capacitado para poder preparar estas muestras. Y bueno, además de todo, también necesitan moléculas o colorantes muy específicos para destacar esa morfología que queremos estudiar. Si necesitamos estudiar otra cosa, necesitamos encontrar ese colorante, esa molécula adecuada que sería capaz de anclarse a esa parte específica de la célula. Así que hoy en día buscamos más.
en realidad, más que todo esto. Resolución no es suficiente. Ahora queremos más datos. Ahora queremos tener, además de una imagen en 2D, también queremos tener una imagen en 3D. Y queremos, además de todo, que no nos dé solamente mucha información, sino que no nos dé muchos datos, sino además que nos dé mucha información. O sea, que podamos sacar conclusiones importantes a través de estos datos. Y que toda esa información, además, sea medible, cuantificable, que podamos decir con alta precisión lo que estamos diciendo. Es decir, queremos mucho más de lo que ya tenemos. Y bueno, como les decía en un principio, las células son transparentes, lo que es un problema cuando queremos hacer microscopía y por lo tanto necesitamos agregar colorantes. Pero esa es una ventaja en óptica porque la fase, lo que llamamos los retardos de la luz al pasar a través de un objeto, es algo que para nosotros es muy común, lo estudiamos todo el tiempo y lo podemos medir todo el tiempo. Ejemplos de cómo la luz se modula al pasar por objetos transparentes es cuando estamos, por ejemplo, en una fogata, en una noche que queremos observar la luna y cuando observamos a través de los cambios de temperatura que están generando a través de las llamas de la fogata, podemos ver esos cambios de fase, es decir, como una imagen que se está distorsionando. Eso sucede cuando los cambios de fase son muy grandes, pero cuando los cambios de fase son muy pequeños, en realidad es muy difícil percibirlos. Y eso es lo que una célula significa para nosotros, cambios de fase muy pequeños. La primera metodología reportada en obtener sistemas que pudieran observar objetos transparentes, o sea, digamos de alguna forma invisibles, fue reportada por Fritz Zernick en los años 30, 40 y finalmente recibió el premio Nobel en 1953. Él escribió un artículo muy divertido que llama ¿Cómo descubrí el contraste de fase? Así es como se llama su técnica, contraste de fase, microscopía de contraste de fase. Y lo que hace él es convertir lo que conocemos en óptica como la fase, que es esa como de invisibilidad, digamos, de la luz, la convierte en algo que es visible, la convierte en un cambio de intensidad y que además va a tener cambio de contraste. Lo que él hizo es colocar un filtro que se ve aquí como una dona, que es como un disco que tiene diferente grosor en un lugar, en esta dona. Y dependiendo de cuál es ese grosor respecto al resto del objeto, todo ese es transparente y es solamente el grosor lo que cambia. Lo que hace ahí es que decimos en óptica que rompe la cuadradura. En otras palabras, lo que era invisible se convierte ahora visible. Y dependiendo el grosor de ese filtro, se puede ver más visible o menos visible respecto al fondo. Y es lo que vemos aquí como lo que llamamos las imágenes de contraste de fase. Así, un ejemplo con células de cebolla, que son células muy cerca de ser transparentes, con cambios de fase que son difíciles de ver en un microscopio convencional, le llamamos de campo brillante. Utilizando la técnica de contraste de fase, podemos ver estas células con mucho más detalle. Y si pudiésemos cambiar el grosor de manera activa en ese filtro, podríamos ver cómo el contraste cambia mientras hacemos eso. Hoy en día sabemos que hay materiales activos y esa es precisamente donde yo centro mi investigación. Pero antes de ir a eso, déjenme mencionar la razón por la que por qué utilizar estos cambios activos. No solamente es para poder ver algo con mayor contraste o menor contraste, sino más aún porque podemos aprovechar todos los desarrollos que se han dado en los últimos años en interferometría y traerlos a la microscopía para poder hacer que tengamos mediciones con alta precisión, que tengamos resultados que puedan ser cuantificables. Así que la
digamos, la unión entre la interferometría y la microscopía nos han dado como resultado lo que conocemos hoy en día como la microscopía de fase cuantificable o la microscopía cuantificable en sí. Y lo que necesitamos en microscopía cuantitativa es poder tener tener elementos ópticos que sean activos, es decir, elementos en los que podemos controlar la forma en que retardan la luz, cuánto retarda la luz. Y ejemplos de ellos son, por ejemplo, los que llamamos moduladores espaciales de luz. Estos son como arreglos de pixelitos pequeñitos. Imaginemos que es como un espejo que está cortado por espejitos pequeñitos y todos ellos se alinean. Y después con electricidad definimos que un espejito debería ir antes que el otro. No son movimientos mecánicos los que se utilizan para controlar la forma en que la luz va a reflejarse de ese espejo. Más bien los controlamos con voltaje y tiene adentro cada pixelito, cada uno de esos cubitos tiene materiales que se conocen como los cristales líquidos, que voy a hablar un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva. Pero en principio, cuando aplicamos un voltaje, logramos que esa distribución en ese espejo pixelado cortado en pequeños cuadritos cambie distribución y por lo tanto module la luz que es reflejada en este objeto. Se puede lograr que tenga la distribución como la de la dona del filtro de Cernic y por lo tanto podemos controlar que el grosor cambie. También podemos hacer otros tipos de distribuciones como una espiral, etcétera. Y en general podemos utilizar los moduladores espaciales de luz para controlar, para redireccionar la luz en varias otras formas e incluso generar hologramas. También se puede lograr obtener un filtro activo, un filtro de Cernic activo, utilizando materiales ópticos no lineales, como los cristales líquidos de nuevo. Los cristales líquidos pueden, al iluminarse, cambia su orientación y por lo tanto también podemos hacer que la luz se retrase un poco más o un poco menos. Y si colocamos uno de estos objetos uno de estos materiales en la distancia focal de la lente, como lo hacía Cernic, podemos lograr que esa luz que está muy enfocada, de muy alta intensidad, cambie la forma en que el material está, se orienta de nuevo y podamos generar un filtro de Cernic. Entonces tendríamos un filtro que le llamamos autogenerado solamente al colocar el material. Los materiales de cristal líquido son materiales bastante interesantes, un poco caprichosos incluso. Si uno observa los materiales en sí, podemos pensar cuando uno abre una cajita de cerillos y ve que los cerillos tienen en algún lado cierta alineación y otros no tanta, y así tienen cierta alineación en cada región. Algo así sucede, solamente que estamos hablando de moléculas muy pequeñitas, ¿sí? Y estas moléculas de cristal líquido al alinearse tienen una respuesta que se va a ver algo así como la imagen que tenemos acá, si se colocan bajo lo que llamamos polarizadores cruzados. No entraré en detalles aquí, pero la idea es que esos colores nos dan una idea de cómo están alineados esos cristales líquidos. Podemos jugar con la alineación de estos materiales e incluso los tenemos en nuestros teléfonos celulares, en las pantallas de nuestros teléfonos. Allí tenemos incluso polarizadores que nos permiten ver no solamente con cierta intensidad, sino además con otros filtros para ver colores. Aquí simplemente utilizamos estos materiales, lo colocamos entre dos electrodos y se puede cambiar la orientación al aplicar un campo eléctrico y las moléculas van a seguir esa
la dirección de ese campo eléctrico. Se puede lograr de esa manera y es como se hace con los moduladores espaciales de luz. También se puede lograr al simplemente, decía yo antes, hacer pasar luz, tenga una intensidad lo suficientemente alta como para que también genere un campo eléctrico que haga que las moléculas se alineen con el campo eléctrico de la luz y así podemos cambiar la orientación de las moléculas. Aquí un ejemplo, nada más para pensar qué podría pasar si lográsemos cambiar la orientación de las moléculas al tener luz que sea con mayor intensidad aquí, por ejemplo. Podríamos cambiar cómo se ven las moléculas en todo este volumen acá. Eso lo hacemos en el laboratorio de óptica activa en Charlotte. Nuestro último resultado es que hemos estado utilizando un material que es tan sensible a la luz que podemos utilizar densidades muy bajas, muy bajas. Y recordemos que eso es de gran beneficio en el estudio de muestras biológicas, donde no queremos primero agregar ninguna etiqueta, o sea, ninguna molécula externa como las moléculas fluorescentes. Y además, si podemos lograr que la intensidad sea muy baja, el sistema se hace mucho más aplicable en varios estudios de microscopía. Eso es lo que logramos con un nuevo material. Y permítame enseñarles algunos de los resultados que hemos encontrado también con otros materiales. Esta fue la primera vez que encontramos que podíamos además cambiar el contraste, de obtener imágenes de contraste de fase, y que además podríamos convertir esta información utilizando algoritmos que hemos desarrollado. Podríamos convertirlos en información 3D, y esa es la imagen que estoy mostrando acá. Si recuerdo bien, este objeto era de aproximadamente 250 nanómetros de amplitud. El objeto de fase no era más que un cuadrito que fue, digamos, rebajado, de manera que todo el grosor del vidrio con respecto a ese cuadrito era de 200 nanómetros, 250 nanómetros, no recuerdo con exactitud. Y bueno, a partir de estos algoritmos logramos tener alta precisión en estas mediciones. Imaginemos que estamos en el laboratorio, que somos nosotros los microbiólogos, y queremos estudiar una muestra a la que ya se le agregó determinada molécula para ser observada. Pero resulta que el contraste con el que lo estoy observando no es lo suficientemente alto con respecto a lo que está alrededor de la célula. Queremos verlo más brillante queremos visualizarlo mejor. Entonces, lo que hacemos es preparar otra muestra que tal vez esté mejor, donde la cantidad de fluoruros que se adhieran allí sean lo suficientes para poder verlo, lo que nos retrasa la investigación por días y a veces hasta más si las muestras son difíciles de conseguir. Sin embargo, en este enfoque, lo que nosotros hacemos en este experimento, lo que nosotros hacemos es cambiar el contraste, simplemente cambiando la polarización de la luz, que es muy fácil de hacerlo. Simplemente cambiamos la polarización y podemos sintonizar cuál es el contraste que queremos observar. Pero más aún, en esta forma de obtener contraste de fase, podemos, como decía, controlar el contraste, pero además también podemos obtener mediciones en 3D con muy alta precisión, y además en nuestros últimos resultados con muy baja intensidad. Estoy hablando que pues ahora estar monitoreando estos objetos incluso por semanas, y esto es gracias al material que estamos utilizando últimamente. Y más aún hemos logrado que con el algoritmo que tenemos es posible obtener muy alta precisión
Algo que no mencioné en un principio es que aunque los métodos de super alta resolución se enfocan en mediciones en X y Y que alcanzan a tener hasta 10 nanómetros de resolución, en cuanto a la medición en Z, que es, digamos, la tercera dimensión, todavía hay problemas en medir allí hasta no sé, hasta 50 nanómetros, es probablemente 40 nanómetros tal vez sea el límite, pero aún se logra utilizando moléculas fluorescentes, por ejemplo. Y este método que estamos presentando, que lo que hemos logrado hasta ahora es que podemos alcanzar mediciones de hasta 40, 50 nanómetros con alta precisión, con precisiones de hasta 20 nanómetros y con muy alta repetibilidad también. Podemos repetir estos experimentos y obtener los mismos resultados. La microscopía cuantitativa tiene bastantes aplicaciones en microbiología. Sin embargo, no es el único campo en el que puede contribuir. Otro campo importante es en la medición, en la metrología o en la evaluación de la calidad con la que objetos son fabricados. Un ejemplo de estos objetos son los objetos ópticos de forma libre. Estos objetos, déjenme platicarles un poquito de ellos y de la forma en que están contribuyendo a la óptica. Originalmente lo que hacíamos era, si uno pensaba en óptica, pensaba en lentes esféricas que se pulían y se dice que tienen simetría de revolución. Y la idea es que uno coloca el vidrio y se coloca una pulidora y simplemente se les hace rotar y uno queda con una lente no perfecta, pero bastante cerca a la perfección. Sin embargo, los nuevos diseños hoy en día, diseños ópticos, por ejemplo, en telescopios o en general, por ejemplo, los espejos retrovisores que permitan que nosotros tengamos un campo de visión más alto cuando estamos manejando, requiere objetos de forma libre, es decir, objetos que no tengan simetría de revolución, objetos que tengan forma libre. Y bueno, se dice en la óptica o en general en manufactura, uno es tan bueno como tan bueno sea midiendo. Así que necesitamos sistemas de medición que nos permitan poder decir qué tan bien estamos haciendo qué tan bien estamos manufacturando esos objetos de forma libre. Sin embargo, estos objetos tienen muchos retos para poder medirse. Presentan, por ejemplo, el hecho de que no son simétricos, tienen complicaciones cuando se quieren medir, pero vamos más allá de ellos. Como podrán imaginar, la razón por la que los objetos de forma libre son ahora algo que es una posibilidad, es gracias a las impresoras de 3D que están en el mercado. Sin embargo, y eso también hace que se puedan utilizar tornos de punta de diamante para poder manufacturar estas lentes, estos objetos que tengan forma libre. Desafortunadamente, el tener el hecho de manufacturar estos objetos con impresoras 3D o por ejemplo, estos tornos, es que se dejan patrones como los que vemos allí. En estas imágenes se dejan patrones mientras uno va manufacturando, mientras uno va desgastando el material. Estos patroncitos que se van quedando hacen que recordemos el problema de la resolución. Van a hacer que la resolución de nuestro objeto, que nosotros queríamos que fuera la mayor, pues va a ser afectada. No vamos a tener una nitidez como la que nosotros quisiéramos y por lo tanto el performance no va a ser el que esperamos. Allí entra también la microscopía cuantitativa de fase. Allí también podemos observar qué pasa con estas frecuencias que le llamamos frecuencias medias, qué pasa con esos patrones que se generan a partir de la manufactura.
Y como decía hace un momento, podemos observar ese relieve en 3D utilizando microscopía cuantitativa. Algo que tampoco mencioné en un principio es que la mayor parte, digamos, un reto importante en microscopía es generar sistemas que sean estables a las vibraciones, que sean robustos, y eso es algo que en interferometría normalmente es difícil de alcanzar si quiere uno interferometría de muy alta resolución. Sin embargo, de muy alta precisión. Sin embargo, con métodos como los que hemos propuesto basados en contraste de fase, logramos esa alta estabilidad y por lo tanto pueden también ser utilizados en ambientes como estos de que son de difícil acceso, digamos, donde hay muchas vibraciones. Es algo que se puede utilizar y se puede hacer mediciones in situ. Otro reto importante en microscopía es la presencia de medios esparcidores, también conocido en óptica como scattering. Lo que hace el scattering es que si uno tiene un espejo, digamos, un espejo perfecto, la luz que viene se va a reflejar. Eso ya sabemos, la luz que viene se refleja. Sin embargo, si tenemos un medio esparcidor, lo que ocurre es que, primero, parte de esta luz efectivamente se va a reflejar, que son las líneas amarillas más largas. Sin embargo, otra parte de esa luz va a traspasar, va a entrar a ese objeto y va a encontrar partículas muy pequeñas. Cuando encuentran esas partículas, imagínense que encontramos como algo que va a rebotar, hacer que la luz rebote y se vaya rebotando y rebotando y rebotando entre las partículas, y eventualmente algunas de ellas van a salir, otras de ellas van a pasar dependiendo del grosor y de varias propiedades ópticas, pero al final la luz va a ser completamente esparcida. Eso es un objeto, es un medio esparcidor. Y ejemplos de medios esparcidores son, por ejemplo, esa cinta mágica que oculta la mitad de sus 5 pesos. Es un ejemplo para ver que la información, la imagen nítida que teníamos se pierde al pasar a través de la cinta. Pero también es algo que está presente tanto en medios como los medios biológicos, pero también en otros medios industriales. Entonces, aquí un ejemplo con medios biológicos donde, si por ejemplo el interés es en observar los segmentos, esas regiones que están un poco más iluminadas, no podemos hacerlo porque están embebidas en estos medios que son esparcidores de luz. Entonces, para lograr hacer eso, se han comenzado se han comenzado a desarrollar varias técnicas en los que lo que se hace es redireccionar la luz. Es algo así más o menos. La idea es que si la luz que entraba por un medio como este de aquí, permítanme, este es el medio que es el esparcidor, la idea es que la luz evidentemente se va a esparcir, es decir, que voy a tener algo como como lo que se muestra aquí en esta imagen. Sin embargo, podemos cambiar la forma en que se ilumina ese objeto y lograr que se redireccione la luz y poder lograr que llevemos esa luz a otro lugar. Digamos, optimizando toda esa luz y redireccionándola para que se vaya a ese punto pequeño. Si recordamos, esto es como la idea de superresolución, entonces podemos hacer ese spot un poquito más pequeño, esa mancha un poquito más pequeñita y por lo tanto mejorar resolución. También se han hecho mucha investigación para poder obtener imágenes cuantitativas a través de estos medios, que es también una de las líneas de investigación que seguimos en el laboratorio. Y bueno, esto se puede hacer mientras se pueda, primero que nada, comprobar que la luz se puede cambiar. ¿Y cómo se hace? Utilizando los moduladores espaciales de luz de los que les platiqué hace un momento, donde
donde estos moduladores cambian la forma en que reflejan la luz en toda su distribución. Y este es un ejemplo de podemos cambiar la luz, cómo podemos redireccionarla. Entonces, si puedes ver, en un principio no había nada de luz en el centro y eventualmente comenzamos a ver cómo vamos ganando más luz allí. Como decía, este es el principio de funcionamiento para mejorar la resolución, pero también es una premisa para la observación de objetos en 3 dimensiones, incluso a través de medios esparcidores. Quisiera cerrar agradeciendo la colaboración de, por ejemplo, de todos los estudiantes que se encuentran de este lado, el lado izquierdo, y también de mis colaboradores en diferentes instituciones, en diferentes momentos de mi investigación. Y quisiera cerrar esta plática agradeciendo de nuevo la invitación a compartir lo que hemos obtenido últimamente en el laboratorio, y también invitar, si hay estudiantes observando esta plática, invitarles a que vean en la página de la Universidad de Charlotte que tenemos muchas oportunidades para hacer estudios de maestría y de posgrado. Aquí les invito a checar la página, y si tienen dudas, con todo gusto, por favor, mándenme un correo. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Rosario su interesante e ilustrativa plática. Les recuerdo que tanto la plática como la sesión de preguntas está siendo grabada. Entonces, bueno, vamos a proceder a la primera pregunta. De Facebook, Sotero Ordóñez Nogales dice lo siguiente: doctora, ¿ha pensado cómo incrementar la resolución en el eje Z? Sí, hay varias, bueno, estamos trabajando en esto. Obviamente es como el reto en todos lados. Esa es una de las formas, bueno, es una de las líneas de investigación que quiero seguir, pero también me interesa mucho el poder hacer monitoreo en largos tiempos. Creo que esas son de las cosas que pueden beneficiar más el hacer diagnósticos y entender por qué suceden, no sé, hoy en día, por ejemplo, tenemos enfermedades que son degenerativas y cada vez estamos incrementando más la población porque estamos pues viviendo por más años y en realidad cada vez tenemos menos, ¿cómo decirlo? La gente que se dedica a patología cada vez se especializa más y por lo tanto el tener más trabajo para gente que está tan especializada va a ser complicado eventualmente. Entonces la idea es poder tener más bien la dirección a la que voy yo, métodos que sean de monitoreo largo, que puedan proporcionar diagnósticos directos, bueno, no diagnósticos, pero al menos sí información más digerida a los patólogos, a los microbiólogos, para poder dar un diagnóstico más rápido. En cuanto a la pregunta de la resolución, incrementar la resolución, pues hay varias formas, utilizando varios algoritmos o utilizando incluso las ventajas de tener estos medios esparcidores, es que de alguna forma también pueden ayudar a mejorar la resolución. Entonces, están todos mezclados y hay muchas direcciones de investigación ahí. Gracias. María del Rayo comenta: felicidades por la claridad de la exposición. Ay, hice lo mejor que pude, gracias. El doctor Noé Alcalá dice: excelente plática, muchas felicidades. Una pregunta: ¿cuál método considera para hacer microscopía en tiempo real y menos invasiva? Pues como cualquier papá va a decir, mi hijo es el mejor. Yo creo que hay muchas cosas dependiendo de lo que uno quiera. Hay cada vez versiones que son más económicas, que se pueden utilizar, por ejemplo, rejillas de difracción para hacer mediciones cuando lo que se requiere son
métodos más rápidos, más económicos, pero depende en realidad de lo que uno quiera. Hay otros que pueden hacerse que son con muy alta resolución utilizando moduladores espaciales de luz, pero bueno, ya la inversión es mucho más alta. Entonces, en realidad, yo creo depende de lo que se requiera. También algo que yo quisiera hacer es desarrollar métodos que sean no solo rápidos, baratos, rápidos, precisos, sino también económicos y que se puedan, que sean como un aditamento que se pueda agregar a los microscopios convencionales que se tienen hoy en día. Entonces yo creo que hay muchas aristas en el problema y dependiendo de cuál es el interés en particular se puede determinar lo que se requiere. Ok. La doctora Cristina Solano dice, felicidades por su plática. Además de muestras biológicas, ¿cuáles aplicaciones en otras áreas ha realizado? Trabajo también la metrología de ópticas de objetos o elementos ópticos de forma libre o freeform optics y en realidad allí el reto fundamental es el estudio de las frecuencias espaciales de las que decía. La razón por la que mi investigación se centra en la metrología es, vale la pena destacarlo, es que la Universidad de Charlotte es líder en la manufactura diseño y manufactura de objetos de forma libre y se espera que en los próximos años los objetos de forma libre revolucionen la óptica, no solamente formación de imágenes, sino la de iluminación, en general, va a cambiar la forma en que vemos la óptica. Y siendo que esta universidad tiene muchos contactos con la industria, la gente de la industria está muy interesada en que podamos estudiar estos objetos y esa es la razón por la que mucha de mi investigación va orientada en esta dirección. Gracias. El doctor Mauricio pregunta, ¿conoce el concepto del chipscope, límite de resolución dado por el frente de onda mismo? ¿Cree que sea una opción a mediano plazo para incrementar la resolución? No conozco el método del chipscope y si Mauricio me pudiera mandar más información, con mucho gusto lo podría platicar con él. Okay, sí. Gracias. El doctor Noé Alcalá dice, la reducción de la función de punto extendido del lóbulo central conlleva en general el incremento de los lóbulos laterales. ¿Considera esto una limitación? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, dice, la reducción de la función de punto extendido del lóbulo central conlleva en general el incremento de los lóbulos laterales. ¿Considera esto una limitación? Yo creo, si estamos hablando de la microscopía STED, creo que, bueno, la ventaja de lo que ellos tienen es que pueden cambiar el tamaño de la dona. Entonces, eso sirve para hacer que la resolución sea más alta. No sé si hacia ahí va la pregunta. Y bueno, obviamente cuando uno incrementa el nivel de los otros de los lóbulos laterales, obviamente eso va a tener una repercusión importante en la formación de la imagen. Gracias. Yendo a Facebook, tenemos la siguiente pregunta de Vic. La técnica de STED, entonces, es a base de la fluorescencia. ¿Qué costoso se puede volver este tipo de microscopía? ¿Existe una base de datos del tipo de fluoróforos a utilizar dependiendo del tipo de análisis? Sí, para ser honesta, yo no soy bióloga, entonces no tengo tanta información sobre los fluoróforos que están disponibles. Sí las hay, sé que sí las existen. Y bueno, cada persona encuentra en un catálogo cuál es el fluoróforo que necesita. Sin embargo, cuando se tiene un interés en especial de resaltar algo, una región en particular en la célula, entonces sí que se necesita hacer mucha investigación. Y bueno, en ese sentido va, por ejemplo, el entendimiento de la evolución de las células cancerígenas o cancerosas, etcétera. Entonces, sí existen catálogos, pero en realidad la investigación en la identificación de fluoróforos es algo que está todo el tiempo en evolución. Ok.
De Facebook pregunta Natalie Palacios Ortega. Interesante plática. Respecto al tipo de muestras analizadas en microscopía, ¿con cuáles ha trabajado y que permitan ser analizadas por tiempos prolongados? Otra vez, déjeme leer la pregunta. Natalie pregunta, hace el comentario que es una plática muy interesante. Gracias. Y luego la pregunta es, respecto al tipo de muestras analizadas en microscopía, ¿con cuáles ha trabajado y que permitan ser analizadas por tiempos prolongados? Trabajo en una colaboración con, ¿cómo se llama? Terapia fotodinámica, y ahí estudiamos varias células de ratones. Entonces, son de diferentes, pueden ser, no sé, dependiendo de cuál es el órgano que el investigador tiene interés. Entonces, sí las hemos utilizado por prolongados tiempos. O también en anterioridad con bacterias, con ¿cómo se llaman estas? Soy muy mala con los nombres, especialmente con los nombres biológicos, pero con bacterias también hemos trabajado por bastante tiempo. De hecho, la imagen que presenté fue una de una bacteria, esa se movía rapidísimo. Esta fue la versión muy sencilla. En realidad se podían observar hasta que la muestra falleciera, más bien, porque en realidad podíamos utilizar la misma muestra por horas y horas y horas. Lo que sabemos es que la cantidad de iluminación que se necesita para no ser nocivo, para no matar a la célula, es niveles que están muy por encima del nivel de iluminación que nosotros tenemos. Entonces, lo que se establece en microbiología como no nocivo, estamos nosotros como 100 veces bajo de eso. En Facebook pregunta Orlando Medina, me gustaría saber si realizan simulaciones con elemento finito para modelar sus experimentos. Si es así, ¿con qué los hacen? No, lo que nosotros hacemos para las simulaciones es, sabiendo cuál es es que en realidad hacemos el modelado teórico, hacemos la simulación utilizando propagación de ondas,